En todo el Imperio Romano, la crucifixión era llevada a cabo con crueldad y desprecio hacia las víctimas, que generalmente eran esclavos o conflictivos extranjeros. Muchas veces se colocaba un cartel en la cabecera de la cruz para explicar el carácter de la sentencia de los que iban a morir. Esta es la historia de cómo una de esas ejecuciones en una lejana provincia del Imperio Romano se convirtió en el símbolo central del cristianismo. También es la historia de cómo Constantino, el primer emperador cristiano, cambió el aspecto del mundo al traer de Jerusalén la que, según algunos, fue la verdadera cruz en la que Cristo fue crucificado. Y también es la asombrosa historia de cómo una pieza de esa cruz, el letrero con el nombre de Jesús, podría haber sobrevivido durante 2000 años. Tras la cruz verdadera. Durante 1700 años, la iglesia de Santa Croce de Roma albergó una pequeña placa de madera casi ilegible. Aunque la mayoría de los académicos la considera una falsificación medieval, un historiador cree que podría tratarse efectivamente de un trozo del título, el cartel clavado sobre el Cristo crucificado con la sarcástica inscripción dictada por Poncio Pilato: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Si está en lo cierto, es un objeto de importancia inimaginable. Tiene que haber habido una descripción en la cruz de Jesús, era la costumbre romana. Cuando alguien era crucificado, de acuerdo a la ley romana, había que indicar la razón del castigo en un trozo de madera o lo que fuere. Como historiador debo decir que los argumentos y las indicaciones que hemos asimilado y reunido nos llevan a la conclusión de que no solo es una leyenda o un mito, sino que es historia. El profesor Carsten Tide es un experto en idiomas y textos bíblicos y basa su afirmación en el estudio de estos textos. Los relatos de la Biblia sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret describen una típica ejecución romana. Fue una muerte extremadamente dolorosa, pero común en el Imperio Romano. Muchos estudiosos aceptan que Jesús fue crucificado e historiadores contemporáneos confirman que la crucifixión fue un hecho históricamente verificable. Creemos en un Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, eterno, Hijo del Padre, Dios entre los dioses, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, sin pecado concebido, un solo ser con el Padre. El credo niceno ha constituido la esencia de la fe cristiana desde el año 25 de nuestra era. Hasta el día de hoy es recitado en miles de iglesias de todo el mundo en muchos idiomas. Las palabras familiares del credo hablan de una figura histórica, Poncio Pilato. Para nuestra salvación fue crucificado bajo Poncio Pilato. Para nuestra salvación fue crucificado bajo Poncio Pilato. Para nuestra salvación fue crucificado bajo Poncio Pilato. Crucificado bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato presidió cientos de ejecuciones en la lejana provincia de Judea. Entró en la historia como el hombre que condenó a muerte a Jesús de Nazaret. Este antiguo trozo de madera gastada que lleva algunas de las palabras más poderosas y conmovedoras de la Biblia solo fue sacado de su caja 4 veces en los últimos 600 años. El Vaticano no permitió que se le realizaran análisis científicos, como el método del carbono, para establecer la antigüedad exacta de la madera.
Pero en base a la evidencia del texto, el profesor Tide cree que fue inscripto por orden de Pilato el día de la crucifixión. Para Carson Tide, esta es una ventana a un momento histórico, un momento que cambió el mundo para siempre. No olvidemos que es historia romana. Y el hombre que había crucificado a Jesús era prefecto romano. Y la inscripción en la cruz de Jesús era una inscripción romana. Todo esto no es parte de la historia cristiana, es parte de la historia romana. Por lo tanto, lo que estamos tratando de seguir es una historia legítima. Aquí en Jerusalén, en el Museo John Rockefeller, tenemos evidencia contemporánea de 80 años antes de Cristo, primer siglo, el periodo exacto de la crucifixión de Jesús, el antes y el después. Y lo que estamos buscando son cartas, frases completas, que nos muestren el tipo de letra, el estilo de escritura, que se acerque lo más posible a la que tenemos en el título. Así podremos datar el título y la escritura en ese trozo de madera. Los manuscritos antiguos tienen distintos estilos a través de los cuales son datados por los expertos. La escritura en el título llevó a Tide a creer que es parte de la cruz de Jesús, traída a Roma por instrucciones de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma. El historiador Matthew d'Ancona es coautor de Tras la cruz verdadera junto a Carsten Tide. El trabajo de Carsten Tide incluye un cambio en la fecha de origen de un fragmento del manuscrito del Evangelio de San Mateo, datándolo en el año 60 del siglo I después de Cristo. Y esto modificó el debate sobre los orígenes del Evangelio. Cuando se interesó en el título, ya era un estudioso ciertamente polémico, pero mundialmente reconocido. No hay estudio más controvertido que el de las reliquias bíblicas. Martin Biddle es profesor de arqueología medieval en la Universidad de Oxford y un experto mundial en la tumba de Cristo. Lo principal es que reliquias como estas son temas de estudio muy reales y válidos y son extremadamente interesantes, ya sea el Santo Sudario de Turín o el cartel de Santa Croce. Todos son temas importantes, pero deben ser estudiados con cierto escepticismo para establecer con exactitud qué es lo que sabemos y realizar algunas pruebas para ver de qué se trata. Desde la Edad Media se fabricaron muchas falsas reliquias que se guardaron en iglesias de todo el mundo. La mayoría de estos objetos carece de fundamento histórico. Entre ellos hay miles de trozos de madera, como esta pieza en Santa Croce, en Roma, que se dice es parte de la cruz del buen ladrón que estaba al lado de la de Jesús. Debido a la existencia de tantas reliquias dudosas, el título nunca ha sido investigado por el Vaticano. Para establecer si esto podría ser parte de la cruz verdadera, es necesario tener en cuenta cómo llegó a la iglesia de Santa Croce. La iglesia conmemora el arduo viaje de Helena, la madre del emperador romano Constantino, a Tierra Santa, donde, según dicen, en el año 306 encontró la cruz en la que Cristo fue crucificado. Con los siglos, el viaje de Helena atrajo leyendas, pero Carsten Tide cree que detrás de esos mitos hay hechos históricos. La iglesia de Santa Croce oculta un secreto. Parte de este secreto es una estructura romana mucho más antigua. Detrás de la iglesia se encuentran los restos del palacio de Helena. Tide cree que aquí es donde ella trajo parte de la verdadera cruz y el título. El hecho de que este era el palacio de Helena refuerza su convicción de que el título no es una reliquia dudosa más, sino un objeto histórico y el resultado del viaje de Helena. En la iglesia misma, el descubrimiento de la cruz verdadera por Helena ha sido recreado en frescos sobre el altar. Aunque tenía 80 años cuando viajó a Jerusalén, está retratada como una joven mujer. Y todo el hecho está envuelto en misterio. Pero el viaje de Helena debió haber comenzado aquí, y por cierto fue aquí donde vivió el resto de sus días.
Roma está llena de pistas que señalan que el viaje de Helena realmente existió. Cerca de Santa Croce hay un monasterio raramente visitado, Quattro Coronati. En su pequeña capilla, una serie detallada de frescos de fines de la Edad Media cuentan la historia de Helena y Constantino. Tide cree que estas leyendas contienen hechos históricos sobre su viaje. Estoy buscando evidencias históricas y hasta en plena Edad Media había remanentes de verdadero conocimiento histórico. Y algunas podrían haber sido absorbidas por leyendas posteriores, historias que surgieron en la tradición de la Iglesia. Tenemos a Helena con las 3 cruces. Está señalando una, probablemente la que desea ver examinada primero. Una leyenda posterior dice que la cruz verdadera solo podía ser identificada por alguien que sanaba cuando era tocado por ella. Y la siguiente etapa es el misterio. ¿Qué ocurrió allí? Por cierto, es algo que no podemos ver, que no sabemos. Y nuestra búsqueda consiste en averiguar de qué se trata, si es que era el título. Pilato también escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado era cerca de la ciudad. Los relatos de la crucifixión de Jesús. ¿Qué pasó? El hecho es que fue crucificado según la ley romana, y había un cartel romano y una inscripción romana. No es una fantasiosa historia del Evangelio, según creo. Es una verdad corroborada por la literatura no cristiana y establecida en la bibliografía cristiana. En realidad, la sección del título que sobrevivió solo es una parte de la tabla que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, en ese orden. Este es un orden de idiomas que no se ajusta a ninguna de las fuentes literarias de los 4 evangelios o de relatos posteriores. Esto significa que no puede ser una falsificación posterior. Obviamente, un falsificador copia un modelo existente, pero todos los modelos, los evangelios u otros modelos, tienen un orden de idiomas diferente. Para Tide, esto demuestra que el título fue escrito antes de los evangelios. En otras palabras, un falsificador seguramente hubiera copiado el orden conocido de los idiomas en el evangelio. Y segundo, observando este trozo de madera, también notamos inmediatamente que la segunda y tercera línea, las líneas griega y latina, están escritas de derecha hacia izquierda, en forma invertida. Línea del texto. Insisto en que nadie hubiera pedido un título falsificado con errores tan evidentes. Son los puntos de partida, 2 cosas que se notan de inmediato. Son llamativas observaciones que descartan de lleno una falsificación. Revertida, la escritura reconstruida de pronto se vuelve clara. Podemos leer Jesús de Nazaret. Se dice que Tide es el primer estudioso moderno que haya analizado esto seriamente. Él cree que fue escrito por orden de Pilato por un escriba judío habituado a la escritura de derecha a izquierda. También podría haber sido alguien como Leonardo que escribía al revés, con letra invertida. El tema es muy extraño. Si fuera un grabado a la manera del siglo XVI, se podría pensar que fue revertido al imprimirlo. Pero no es así. Es un verdadero problema, y Karsten tiene razón en señalarlo. Es algo que debe ser explicado. Tide cree que hay más evidencias de que el título no fue escrito posteriormente.
Esta letra es una abreviación utilizada en la época, pero que desapareció a fines del siglo I. Por supuesto que sabemos de qué fecha debemos partir. Es el 7 de abril del año 30, cuando Jesús fue crucificado. Y debemos decir también que para un historiador, epigrafista, papirólogo o teólogo, esa es evidencia brillante. Nosotros sabemos a partir de qué momento pudo hacerse, pero también sabemos cuándo terminó. Cuando esta forma de escritura, esta típica forma de escritura hebrea, griega o de latín, forma un marco, un principio y un fin, que es lo que nosotros necesitamos establecer. Los 30 años del siglo I. Si el título no es una falsificación, el profesor Tide tendrá que establecer cómo llegó a Roma. El viaje de Helena a Tierra Santa fue el resultado del deseo de su hijo Constantino de unificar el Imperio Romano alrededor del cristianismo, un proceso que había comenzado 20 años antes en York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino el Grande fue proclamado emperador, aquí, en las lejanas franjas del norte del Imperio Romano, luego de la muerte de su padre Constancio. El Imperio Romano estaba dividido entre 4 emperadores rivales, y Constancio gobernaba el oeste. Este fue el comienzo de la campaña de Constantino para tomar el control de todo el Imperio Romano. Pero para lograrlo, Constantino debía derrotar a su feroz rival, el emperador Magencio, soberano de Roma. Era cuestión de matar o morir, comer o ser comido. El experimento de tener 4 emperadores en el Imperio Romano no podía funcionar. Y lo mejor para él y su familia era que hiciera sus planes cuanto antes y emprendiera una acción positiva y preventiva. Para conquistar Roma, primero debía cruzar el puente Milvio, que defendía la ciudad eterna contra los ataques del norte. Se dice que aquí Constantino tuvo una visión de la cruz. Se informó que había aparecido en el cielo sobre su campamento. Su biógrafo, Lactancio, escribió: Constantino fue advertido en un sueño de grabar la señal celestial de Dios en los escudos de sus soldados. Y así ordenó a sus hombres utilizar este primitivo símbolo cristiano, el Chi Rho. Fue el primer uso oficial de una cruz cristiana en el Imperio Romano, aunque exteriormente no se apartaba de los tradicionales diseños romanos. La imagen sugiere que Constantino tomaba sus precauciones. En la mañana del 28 de octubre del año 312, Constantino atacó las fuerzas superiores de Magencio. Triunfó, armado con la señal de la cruz. Magencio cayó en el Tíber, mortalmente herido. Constantino era dueño de Roma, la fuente del poder. Al lado del Coliseo construyó un arco de triunfo que celebraba sus éxitos políticos y militares. En el arco se hizo retratar como un verdadero romano, en paz con las tradiciones del imperio. Poco después de su victoria, legalizó el cristianismo. Pero el único indicio de lo que estaba considerando quedó en este discreto tributo a la inspiración divina. Lo que tenía en mente era algo que sacudiría a Roma hasta sus cimientos: la adopción del cristianismo en todo el imperio.
Luego de establecerse, Constantino dirigió su mirada a Tierra Santa para encontrar un principio que definiera su diversificado imperio, algo que lo mantuviera unido. El cristianismo prosperaba en Roma, y Constantino era lo suficientemente político para ver de qué lado soplaba el viento. Fue el ocaso de los dioses romanos. En las catacumbas cristianas, debajo de las calles de Roma, hay muchas evidencias de que cuando Constantino tomó el poder, el cristianismo estaba creciendo inexorablemente. Los anteriores emperadores habían tratado de erradicarlo, pero el cristianismo estaba reemplazando gradualmente a los dioses y símbolos romanos que todavía pueden encontrarse aquí. Era un período de transición, y Constantino comprendió que no podía ser dejado atrás con los dioses romanos. En todas partes hay indicios de la creciente afirmación del cristianismo, aunque la cruz no era el ícono que conocemos hoy. La cruz no era un objeto de veneración. Era algo que se imitaba en la plegaria. Los primeros cristianos adoptaban la forma de la cruz para simbolizar que como cristiano uno seguía a Cristo aún en el martirio, aún en la muerte. No había cruces, no había escenas de gente muriendo. Todos sus símbolos e inscripciones se referían a la esperanza, esperanza en la resurrección. Por lo tanto, encontramos la paloma como símbolo de esperanza, el ancla como símbolo de esperanza, los peces preparados por Jesús para sus discípulos después de la resurrección. Y por supuesto, el Chi Rho, el monograma de Cristo, las primeras dos letras de su nombre en griego. Y lo que hizo Constantino fue reinterpretarlo para asegurar que la gente entendiera que el antiguo sistema de valores, los antiguos símbolos y señales ahora habían adquirido un nuevo significado, un verdadero y profundo significado cristiano. La cruz se había convertido en su talismán, en el símbolo de su victoria y de la unificación del imperio. Pero el siguiente paso de Constantino consistiría en hacer realidad ese símbolo. Para eso, necesitaba demostrar que el cristianismo era una fe basada en hechos históricos y por lo tanto muy distinto de la creencia en los dioses romanos. El profesor Tide ha venido aquí al Museo Británico en busca de Helena, que tuvo un rol clave en esta historia. Constantino recurrió a la ayuda de esta formidable mujer de 80 años para ir a Tierra Santa y buscar las evidencias que necesitaba. Este es uno de sus primeros retratos antes de ser convertida en una santa cristiana. Helena no provenía de una posición privilegiada. Se cree que probablemente nació en algún lugar cerca del Mar Negro y que también era algo marginal y arribista, que era indigna de ser la primera esposa de un emperador respetable. Era un personaje que había llegado por su propio esfuerzo, impulsada por una ambición personal y su familia. Creo que Helena fue una de las mujeres más extraordinarias que hayan existido. Creo que el personaje de la mujer piadosa, dedicada a la oración que nos legaron los devotos libros católicos, es engañoso. Creo que fue una política de la corte implacable y corrosiva que sabía exactamente cómo lograr lo que quería y dispuesta a matar para establecer la dinastía de Constantino. Helena había sido la amante del padre de Constantino. Fue dejada de lado cuando a Constantino le llegó el momento de casarse, pero permaneció cerca de su hijo durante su ascensión al poder. Ciertamente, Constantino confiaba en ella lo suficiente para enviarla a Tierra Santa para traer pruebas concretas de la nueva religión. Estoy convencido de que, desde una perspectiva histórica, es una historia real. Que ella fue a Jerusalén y encontró los lugares y algunos objetos relacionados con el Jesús histórico. Helena tenía 80 años cuando inició su épico viaje de 2 años a los lugares santos. Donde quiera que iba, los informes hablan de su gran emoción por su progreso. Había iniciado algo totalmente nuevo en la historia, la primera peregrinación de la realeza.
El viaje de Helena a Tierra Santa fue la culminación lógica de la estrategia de cristianización que ella y su hijo habían estado implementando durante más de una década. Tenían buenas razones para creer que en Jerusalén podrían encontrar algo. Finalmente, Helena llegó a Jerusalén en el año 326 en busca del lugar más santo del cristianismo, el lugar de la crucifixión y la resurrección. Hoy, muchos sitios han desaparecido o fueron sepultados bajo 2 milenios de ocupación y edificación. Cuando llegó Helena, a 200 años de la crucifixión, los lugares aún eran bien conocidos. Pero para probar que el título es genuino, Carsten Tide necesita demostrar que Helena buscó en los lugares correctos. La cuestión de la autenticidad de los lugares santos conocidos, y en particular la ubicación de la tumba de Jesús, ha sido un tema largamente polémico. Hoy, la mayoría de los historiadores cree que el sitio de la crucifixión fue aquí, donde está la iglesia abovedada del Santo Sepulcro. Estratos de historia yacen unos sobre otros. 100 años después de la crucifixión, fue construido un templo romano para Venus en la nueva ciudad romana de Aelia Capitolina, sobre el lugar. Un relato contemporáneo dice que cuando llegó Helena, lo estaban demoliendo por órdenes de Constantino para reemplazarlo por una enorme basílica cristiana. Cuando llegó Helena, creo que encontró la demolición ya avanzada del templo romano y el inicio de las obras de construcción del gran complejo de Constantino en ese lugar. Por supuesto, sería interesante preguntar si había encontrado el lugar exacto, y creo que hoy la respuesta es que quizás la encontró porque 30 años antes Eusebio había descrito al Gólgota como el lugar de la crucifixión que está en Aelia, la ciudad romana de Aelia Capitolina, al norte del monte Sión. En otras palabras, era un nombre de Jerusalén y dice que ahora es indicado. Eso fue 30 años antes de Constantino. Creo que fue un lugar bien conocido de Jerusalén el que guió a Constantino en sus excavaciones. Y este es el lugar, ahora ocupado por la iglesia del Santo Sepulcro. Durante los primeros siglos de la era cristiana, no hubo lugares que compitieran con el Gólgota, el sitio donde ahora está la iglesia del Santo Sepulcro. Los sitios rivales fueron inventados en los siglos XIX y principios del XX. La evidencia de que este sea el verdadero sitio de la crucifixión y el lugar donde Helena excavó está debajo de la iglesia. Muchas generaciones de cristianos han dejado su marca en este lugar. Aquí, hace 1000 años, los cruzados grabaron cruces en los muros. Y más abajo aún, el Santo Sepulcro es esta capilla casi desconocida. Aquí, hace 25 años, el arqueólogo israelí Magen Broshi identificó un grafiti fascinante. Cuando vine aquí, todavía estaba lleno de escombros. No era tan elegante como hoy, pero era muy claro. Una cosa es segura. Los peregrinos eran del occidente latino. Este dibujo extraordinariamente claro de un barco típico de la época fue dejado aquí por peregrinos de Europa, peregrinos que conocían este lugar mucho antes de que llegara Helena. Y no hay duda de que esto es exactamente lo que se hacía aquí hace unos 16 siglos. Quiero decir, esta es una cita, Dominevimus. Se refiere a Salmos 122, ¿no? Dominevimus, estamos aquí. Que es un salmo de peregrinos. Y es lo que ellos piensan. Están agradecidos por haber sido salvados de todos los peligros del mar. Agradecen al Señor y agradecen por estar en este lugar santo. No hay ninguna duda. Solo los cristianos pudieron haberlo hecho. Para Tide, es una parte más que completa el panorama. Helena llegó al lugar correcto.
y se dice que ella, también una peregrina, descubrió a metros de aquí las cruces enterradas en una cantera o pozo. La historia del descubrimiento de la cruz verdadera por Santa Elena se convirtió en una de las grandes y bellas leyendas de la iglesia medieval. Pero es solo una leyenda. No hay duda de que salió en un viaje imperial hacia Oriente y que estuvo en Jerusalén. Pero no fue relacionada, nunca, con lo que ahora llamamos la Iglesia del Santo Sepulcro. Estoy seguro de que estuvo allí y donó fondos imperiales, pero no creo que haya alguna evidencia contemporánea de que tuvo una participación importante en la construcción de esa iglesia o en el inicio de las excavaciones. Sea cual fuere la verdad de esta leyenda devota, justo aquí donde se dice que Elena excavó, hay una cisterna y una cantera. Este es un lugar antiguo, es una antigua cantera debajo de la iglesia del Santo Sepulcro. Estaba aquí mucho tiempo antes de que el cristianismo apareciera en escena. El título fue descubierto con la cruz, o las 3 cruces, en una cisterna muy parecida a este lugar, en medio de la humedad y el agua, que por supuesto son una condición ideal para la conservación de la madera. Y así, en este lugar se van uniendo todos los detalles, y nos dicen que es un sitio histórico y no una leyenda. Cerca, bajo la roca del Gólgota, una estatua conmemora el sitio probable del descubrimiento de Elena. Pero Tide piensa que los hechos conocidos de la crucifixión brindan los fundamentos para creer que el título pudo haber sido oculto aquí. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Lugar de la Calavera, llamado en hebreo Gólgota. Para las normas imperantes, la crucifixión de Jesús fue bastante corta, pero no obstante, agónica. Los evangelios dicen que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había muchas maneras de crucificar. Quiero decir que había distintas cruces y formas de crucificar. El ingenio sádico de los ejecutores dependía de cómo uno era colocado en la cruz. Joe Zias es un antropólogo físico de Jerusalén que ha estudiado las técnicas de entierro y tumbas antiguas. Es difícil saber si Jesús fue crucificado con 3 o 4 clavos. La mayoría de los cuadros cristianos muestran 3 clavos porque se adapta bien a la teología, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. El libro del Deuteronomio dice que un hombre crucificado está maldecido por Dios. Por eso habría que preguntarse si es posible que el cuerpo de un criminal convicto haya podido recibir una sepultura judía. Existe una impresionante evidencia. En este osario llamado Yoho-Yanán, fueron descubiertos los restos de una crucifixión judía. En 1968 hubo un descubrimiento arqueológico en Jerusalén. Se encontró en las afueras de la ciudad una tumba judía, osarios judíos de la época de Jesús. Se encontró esto que se llama calcañar, es el hueso del talón derecho, y aquí podemos ver el clavo que entra lateralmente en el talón. Si observamos atentamente, vemos una placa de madera. 2000 años después, aquí en Jerusalén, aún encontramos evidencias de la madera. La madera actuó como una arandela, luego penetró en el talón y después entró en el árbol y tal vez chocó contra un nudo duro o algo y se dobló. Y cuando bajaron al individuo de la cruz, fue totalmente imposible quitar el clavo y lo sepultaron con él. Este varón fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. La ubicación de esta tumba y lo que ocurrió en los 3 días después de la crucifixión es esencial para la teoría de Tide. Como resultado de las investigaciones del último siglo, ahora sabemos que el lugar hoy marcado por la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar de un cementerio judío con tumbas cavadas en piedra que data desde el 1er siglo antes de Cristo hasta el 1º después de Cristo.
Y, por lo tanto, la posibilidad de que en ese lugar hubiera una tumba cavada en piedra recién hecha por José de Arimatea, ahora tiene un contexto, y eso es un avance notable. José de Arimatea le pidió explícitamente a Poncio Pilato que le permitiera quitar al hombre de la cruz y sepultarlo. Por lo tanto, él debió haber sido la persona que tomó y conservó la inscripción y luego se la entregó a miembros de la familia de Jesús, como María, por ejemplo, que estaba ahí. Pero los evangelios también dicen que Jesús se levantó entre los muertos, que la tumba fue hallada vacía y la piedra había desaparecido. Aunque no podemos estar seguros, el profesor Chide cree que la cruz y el título quedaron en Jerusalén, cerca de la tumba de José de Arimatea, que era muy conocida por los primeros cristianos. Él cree que los objetos sagrados fueron enterrados debajo de la ciudad romana, donde Helena los encontró en el año 326. Por supuesto, en la descripción de la demolición del templo romano, se dice que fueron quitadas piedras, tierra y madera. Mi visión simplista de todo esto es que en efecto se hallaron algunos pernos de madera durante la construcción de la gran iglesia de Constantino. Un enorme complejo, no solo una iglesia, y que el nivel de pruebas que esta gente exigía no es el mismo nivel que buscamos hoy. Había grandes vigas de madera, y creo que alguien dijo: Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será eso? Miren dónde estamos. Deben ser fragmentos de la cruz verdadera. Y si eso parece muy simple, yo no creo que lo sea. Creo que demuestra una actitud diferente. Se cree que Helena dividió sus descubrimientos en 3 partes para distribuirlos en el imperio. Dejó una parte, incluyendo el fragmento del título, en Jerusalén, donde pronto se convirtió en una gran atracción. No hay duda de que en Jerusalén había una importante reliquia de madera de alrededor del año 348-350 después de Cristo, y que el obispo de Jerusalén, sus asistentes y los peregrinos que llegaban realmente creían que era parte de la madera de la verdadera cruz. Otra parte fue a Constantinopla, que Constantino había convertido en capital de su imperio. Aquí corrió con su caballo en el hipódromo, utilizando en sus riendas un clavo de lo que se conocía como la cruz verdadera, para demostrar la realidad del cristianismo. Estas reliquias finalmente fueron perdidas en batalla, probablemente en el siglo VIII. Helena regresó a su palacio de Roma con parte de la cruz y parte del título. Allí murió 2 años después, con la misión cumplida. Pero su legado habría de perdurar. La cruz se convirtió en propiedad de Roma. Los templos se convirtieron en iglesias y los dioses paganos fueron reemplazados. Después de Helena, nada volvería a ser igual. Impulsado por Constantino y su madre, el cristianismo se hizo predominante. La cruz habría de convertirse en el símbolo más poderoso e identificable que el mundo hubiera conocido, expresión de la victoria de la cristiandad y su emblema. Constantino continuó su lento progreso personal hacia el cristianismo. En el año 337 prohibió la crucifixión y se hizo bautizar poco antes de su muerte. Una moneda lo muestra subiendo al cielo en un carro de sospechoso aspecto pagano. Fue ambivalente hasta el final. El viaje de Helena a Tierra Santa fue el catalizador del cambio. Pero, ¿qué pasó después de su muerte con la reliquia que había descubierto? Durante 7 siglos, la parte de lo que se creía era la cruz verdadera y el título dejados por Helena en Tierra Santa fueron exhibidos en una larga historia de pérdida y reconquista de los lugares santos. Los primeros cruzados que llegaron y tomaron Jerusalén en el siglo XI enarbolaron la cruz en batalla contra sus enemigos,
fortalecidos por lo que creían era la cruz verdadera. A lo largo del Valle del Jordán, establecieron una red de castillos para proteger la Tierra Santa de la invasión de las fuerzas islámicas. Los caballeros de la cruzada trajeron fragmentos de la cruz verdadera al castillo de Belbor antes de marchar al encuentro de los invasores sobre el lago de Galilea. Allí, bajo las colinas de Jitín, en 1187, se libró una terrible batalla cuando Saladino, general de las fuerzas invasoras islámicas, derrotó al ejército de los cruzados cristianos al mando del obispo de Acre, que marchó a la lucha llevando la cruz verdadera. La caballería cargaba como ola tras ola entre las nieblas flotantes del espejismo, y la tortura de la sed con el fuego en el viento y el ansia en sus corazones. Estos perros sacaban sus lenguas resecas y aullaban bajo el resplandor. Esperaban alcanzar el agua, pero delante de ellos estaba el infierno con sus llamas. Un calor insoportable los venció. La cruz verdadera fue quemada y se creyó que había sido perdida para siempre. El bien más preciado de la cristiandad había sido reducido a cenizas. Pero si Tide está en lo cierto, aún existe una parte del descubrimiento de Helena aquí, en su palacio. El título permaneció oculto desde el año 326 hasta que fue redescubierto en 1492, detrás de este fresco en la propia capilla de Helena. Estaba disimulado en un cofre detrás de esta piedra. El redescubrimiento del título concitó un enorme interés. Hasta el gran Miguel Ángel inspeccionó el cartel y construyó su único crucifijo de madera, donde consta la misteriosa escritura invertida. También el Greco pintó los idiomas del cartel. Y este es el trozo de madera cuyo origen Carsten Tide atribuye al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Aún podemos distinguir claramente las líneas en griego y latín y restos del hebreo. Y hay rastros de lo que podrían ser los pigmentos blancos y rojos que los romanos utilizaban para pintar estos letreros. La madera ha sido identificada como nogal, muy común en los tiempos romanos, y que se encuentra en todo el Mediterráneo. Fue justamente un cartel como este el que Poncio Pilato ordenó colocar en la cruz de Jesús hace 2000 años, burlándose de él por haber proclamado ser el rey de los judíos. Y Carsten Tide vuelve a Pilato para su evidencia final. Esta es la única piedra que se haya encontrado en la historia con el nombre de Pilato. Tide observa que el estilo de las letras esculpidas en ella es idéntico al de las letras del título, un estilo que desapareció en el siglo I. Por eso Tide cree que la inscripción en el cartel no puede haber sido hecha después de la época de la crucifixión de Cristo. Estoy totalmente convencido de que el título es la auténtica inscripción en la cabecera de la cruz de Jesús. Obviamente no es una ecuación matemática, no podemos probarlo. No es como 2 más 2 que son 4, no es posible, no lo es con demasiadas cosas que encontramos en la antigüedad. No tenemos información de si Alejandro el Grande cortó el nudo gordiano o si César cruzó el Rubicón. Pero en ese nivel de seguridad o de incertidumbre, yo estoy convencido de que efectivamente ese es el título sobre la cabecera de la cruz de Jesús. Cualquiera sea el origen de este pequeño trozo de madera inscripto con algunas de las palabras más poderosas de los evangelios, y cualquiera sea la verdad del análisis del profesor Tide, lo que es indiscutible es que Constantino y su madre cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Porque fueron ellos quienes difundieron el símbolo de la cruz en el mundo conocido, y fueron ellos quienes convirtieron una ejecución en una oscura región del Imperio Romano en la imagen central de la redención cristiana. Sin ninguna duda, Carsten Tide ha demostrado que no se trata de una falsificación medieval como todos creían.
y que obligó a la gente a preguntar, ¿qué es esto? Una pregunta que no había sido formulada en muchos siglos. Creo que eso es lo emocionante de su trabajo. No es que haya logrado una respuesta sin lugar a controversias que satisfaga a todos, porque ¿cómo obtener una respuesta sobre un tema semejante? Pero hizo que la gente se preguntara, ¿qué es este trozo de madera? ¿De dónde vino? Y creo que eso lo convierte en un descubrimiento extraordinario. Y llamando a su gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tomen su cruz y síganme. Porque todo el que quisiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio, la salvará. A partir de las investigaciones del profesor Tide, el Vaticano anunció que una comisión analizará el título de Santa Croce.